Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Esta mañana que Dios ha hecho para todos nosotros, para que disfrutemos de la misma, para que meditemos en el Señor, para que hagamos las cosas bien, para que mantengamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey de reyes, Señor de señores. La fuerza que Dios nos da en esta mañana para poder levantarnos a laborar y así llevar el almuerzo, el sostén de nuestro hogar, el alimento. Pero como todo, también este cuerpo, además de tener uso del alimento físico, necesitamos del alimento espiritual. Y para eso está el desayuno espiritual que llevamos siempre a ustedes para hacer de edificación y de bendición a sus vidas. Y yo sé que esta palabra también será de bendición a nuestra vida. Que la paz de Dios sea con usted y con el ambiente que le rodea en esta hora. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando el día de hoy. Acuérdense, mantener su mente meditando en el Señor, porque Cristo está a la puerta y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el deseado de las naciones, el Rey de reyes y Señor de señores, viene por su iglesia. Y que nos encuentre preparados para ese gran día. Hoy vamos a tocar el libro de Marcos. Libro de Marcos, vamos a apagar el vehículo. Libro de Marcos, capítulo 10, verso del 46 en adelante. Libro de Marcos, capítulo 10, libro de Marcos, capítulo 10, verso del 46 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para callarle, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recupere o que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Y el verso 51 decía: él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Padre Santo, Dios de gloria, de poder, te doy gracias por esta palabra. Que la misma haya cabida en nuestro corazón y haya un espacio para ella, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido, Señor, que te glorifique de manera especial como siempre tú lo haces. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración es para ti, Señor. Esa gloria tú no la compartes con nadie, porque solamente te pertenece a ti, Dios de poder. Nosotros estamos aquí como utensilios, Padre Santo, como vasijas de uso, Señor, como instrumento para llevar tu palabra a esas vidas, esas almas necesitadas, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de nuestra vida. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder
que de Dios es el poder. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Dice la palabra que el ciego Bartimeo se encontraba mendigando en Jericó. Y él escuchó que Jesús estaba pasando por aquel lugar. Y al escuchar que Jesús, el Nazareno, Jesús el que hacía los milagros, Jesús el que la fama de él se había extendido por todo lugar, por causa de los milagros, por causa de muchas cosas que Jesús hacía, que impactaba a la gente, que le dejaba saber que era enviado de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el que muchos rechazaron, el que muchos no quisieron. Pero Bartimeo tenía una necesidad. La necesidad que tenía Bartimeo era que Bartimeo quería ver. Bartimeo era ciego, Bartimeo no podía ver, Bartimeo quería ver, había una necesidad grande en él. Y cuando escuchó que Jesús estaba pasando por aquel lugar, no le quedó más remedio que comenzar a dar voces. Y cuando la Biblia dice que comenzar a dar voces, era prácticamente a gritar o a hablar en voz alta, llamando a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud que seguía a Jesús, que quizás estaba en la misma posición, quizás estaban por buscar algo de Jesús, por una necesidad, mandaba callar al ciego Bartimeo. Pero la Biblia dice que cuando Bartimeo escuchó que la gente lo reprendían y le decían, cállate Bartimeo, Bartimeo alzaba más su voz para buscar llamar la atención de Jesús. Muchas veces pasa eso con nosotros. Tenemos una necesidad y el enemigo sabe que tú tienes una necesidad. Y el enemigo de las almas sabe quién puede suplir esa necesidad. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el hombre que para él nada es imposible? Porque todo es posible, dice la Biblia, para el que cree. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Bartimeo comenzó a dar voces hasta que logró escuchar Jesús la voz de Bartimeo. Entre aquella multitud que le seguía, logró escuchar la voz de Bartimeo, logró escuchar la necesidad, porque él escucha la necesidad de su pueblo. Y este pueblo que está hoy en día está necesitado de Dios. Porque lamentablemente muchos de este pueblo de hoy en día han caído en manos de personas que se han desviado del camino, que se han perdido, que se han turbado en el camino, que traen otra enseñanza que no lleva a la gente a seguir el camino de Jesús, sino que lleva al pueblo a seguir el camino del hombre. Y la Biblia dice que el hombre, los caminos del hombre son de muerte, de perdición y de corrupción. Mas los caminos de Cristo, ¿quién enderezará los caminos del hombre? Solamente Jehová, Dios de los ejércitos, es el único que puede enderezar los caminos del hombre, que puede llevarte al camino correcto. Y hoy en día este pueblo está gimiendo por su redención. Está gimiendo para que Cristo venga por su iglesia, porque han caído en manos de corruptos, de gente que han apostatado de la fe, de gente que traen como doctrina la liviandad y el libertinaje. Y este pueblo hoy en día se encuentra gimiendo, se encuentra gritando, como Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el enemigo se está poniendo a tu oración de petición, a causa de que el enemigo sabe que si esa petición llega
a los oídos de Dios. Y si esa petición es sincera, y si esa petición es de un siervo de Dios, una sierva de Dios, que se guarda para Dios, que vive para Dios, esa petición va a ser contestada. Lo mismo le aconteció a Daniel cuando intercedía por su pueblo. Había una batalla, dice la Biblia que se formó una guerra en los aires, donde un ángel tuvo que venir a avisarle a Daniel y a decirle: Daniel, desde el principio que tú hiciste tu petición te fue contestada. Pero en los aires, en el área espiritual, se formó una guerra a causa de la petición. Daniel, tu petición viene en camino. Sigue orando, Daniel. No dejes de orar, Daniel. No dejes de pedirle a tu Dios, Daniel. Porque desde el día que tú pusiste tus rodillas en el suelo, tu petición ha sido contestada. Tu petición viene de camino. Hay un ángel que trae tu petición. Pero el príncipe de Persia, pero Satanás, sus demonios, se han opuesto a la petición. Y hay una guerra en los cielos que se ha formado a causa de tu petición. Y hay que seguir parándonos en la brecha, hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir pidiendo. No podemos dejar de desistir. No quiere decir muchas veces que Dios no ha contestado nuestra petición. Es que el enemigo de las almas ha hecho la guerra para que la petición tuya no sea contestada. Pero Dios está enviando un ángel para decirte: sigue orando, sigue clamando por tu familia, sigue pidiendo por tu familia, sigue pidiendo por tu salud, porque tu petición ha sido contestada. Así mismo le dijo el ángel a Daniel: sigue intercediendo por el pueblo. Sigue intercediendo por los altares corrompidos para que se vuelvan de sus malos caminos y se enderezan sus caminos y vuelvan al camino de la senda antigua, vuelvan al camino de la santidad, vuelvan al camino de la sana doctrina, vuelvan al camino de la pureza, de la santificación, porque se han extraviado. Hay hombres y mujeres de Dios orando por estas personas que se han extraviado del camino. Por los que un día estuvieron en la sana doctrina, creyeron en la santidad interna y externa, predicaron un mensaje de corrección, predicaron un mensaje donde lleva a la gente a mirar a Dios, donde lleva a la gente a corregirse en el camino. Y hoy en día se encuentran predicando un mensaje de prosperidad, de liviandad, de libertinaje, un mensaje carnal, un mensaje motivacional que solamente mueve las emociones, pero no llevan a la gente a reconciliarse con el Señor, pero no llevan a la gente a reconocer sus caminos. Y tenemos que tener cuidado con estos mensajes motivacionales que solamente te llevan a conformarte de la manera que tú estás viviendo, aunque sea contraria a lo de la palabra, lo que está escrito en la palabra de Dios. Estos mensajes motivacionales lo que hacen es que te mueven las emociones. Y aunque tú estés haciendo las cosas mal, te dicen que tú estás bien. Y aunque tú sepas que hay algo que tienes que corregir, te dicen: no te preocupes, con calma, no te apures. Como si el tiempo, como si ellos supieran el tiempo, el día, la hora en que Dios viene a buscar su iglesia, en que Jesús viene a levantar a su iglesia, a su amada. Y te están durmiendo con la salamería de sus labios. Mira, amado, tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que no contristar al Espíritu. El día de ayer estuve predicando en la iglesia acerca de esto también, del contristar del Espíritu. No podemos contristar el Espíritu por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Porque si el Espíritu lo contristamos, ¿quién nos va a redarguir de pecado? ¿Quién nos va a aconsejar? ¿Quién nos va a traer las palabras que Jesús dijo a memoria? ¿Quién nos va a consolar en los momentos de consolación? Por eso hay que tener cuidado de la manera que nosotros vivimos el Evangelio. Porque si nosotros vivimos un evangelio conforme a como nuestra carne quiere que se viva el evangelio, porque nuestra carne le gusta todas las cosas de este mundo,
y comienza a hacer compra en el mundo, comienza a adoptar todas las cosas del mundo y quiere traerla también al evangelio para ponerte a vivir de una manera tibia dentro del camino, en el camino, hacerte una persona tibia, una persona que está en el mundo y está en Cristo al mismo tiempo. Cuando la palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más al uno y despreciaremos al otro. La palabra dice que una fuente no puede dar dos aguas, la da dulce, la da salada. La palabra dice que aquí hay dos caminos, el camino que te lleva a la vida eterna y el camino que te lleva a la perdición. Entonces, cuando te traen un evangelio distinto, cuando te traen un evangelio acomodado a las obras de la carne, un evangelio deleitoso donde tú puedes irte para el mundo y traer todo lo que tú quieras del mundo y hacerlo pasar como que es de Dios, pues te hacen una persona tibia, y la Biblia dice que los tibios serán vomitados. ¿Qué es mejor estar frío o caliente que tibio? Porque los tibios serán vomitados. ¿Y quiénes son los tibios? Los que siguen un evangelio liviano. Los que traen los embelecos del mundo y quieren meterlo a la casa de Dios. Los que están cargados de seducción. Los que están cargados de vanidad. Los que están cargados de codicia. Los que están cargados de ego. Amados, hay que vivir un evangelio santo, limpio y puro. Porque una iglesia sin mancha y sin arruga es la que Dios viene a buscar. Una iglesia que no ha manchado sus vestiduras. Una iglesia que se mantiene firme. Un cristiano que no haya doblado su rodilla a los Baales. Cuando vemos aquí a este ciego Bartimeo, luego que Jesús lo llama, cuando él se está acercando a Jesús, dice el verso 50, él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando vemos el llamado de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, lo llama y dice que había una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Moisés se va acercando a la zarza que ardía y no se consumía, dice que Jehová le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. El significado del calzado de Moisés es las cosas que nosotros traemos del mundo, o las cosas, el pecado, la vanagloria, la seducción, la mentira, las cosas del viejo hombre, lo que venimos, porque venimos pisando el mundo, pero nosotros, ante la presencia de Dios, ese calzado tenía que salir de los pies de Moisés. Y eso fue prácticamente lo que hizo el ciego Bartimeo. Bartimeo sabía a quién se estaba acercando. Bartimeo tenía la fe tan grande. Bartimeo ya sabía que como se estaba acercando a Jesús, se estaba acercando también el momento de él poder ver por primera vez, de él poder salir de aquella ceguera que tenía. Por eso, hermano, cuando usted y yo buscamos a Dios, salimos de la ceguera si es que estamos ciegos. Porque cuando nosotros estamos ciegos, cuando nosotros venimos arrastrados por el viento de las doctrinas que se han vuelto en estos tiempos, de la doctrina del libertinaje, de la doctrina de la liviandad, de la doctrina de aquí todo se vale, de aquí todo se permite, de la doctrina permisiva, que permitimos todo dentro de la casa de Dios y nosotros nos hacemos partícipes de eso, quiere decir que nosotros tenemos ceguera espiritual. Que tenemos al espíritu contristado, o que andamos bajo las obras de la carne y no bajo las obras del espíritu, y andamos ciegos, y andamos arrastrados, y andamos diciéndole a todo bienvenido, y andamos diciéndole a todo amén. Por eso que ahí se meten en las iglesias el mundo, porque la carne lo que busca es el mundo. La carne solo que busca los placeres y los deleites de ella misma. Y si tenemos la obra de la carne cargada encima de nosotros y más tenemos al espíritu contristado, ¿cómo nosotros vamos a poder ver un evangelio verdadero? Si nuestros ojos están llenos de escarcha, si nuestros ojos están llenos de basura, si nuestros ojos están llenos de corrupción,
Porque la Biblia dice, amado, que la ventana del cuerpo son los ojos y los oídos. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero cuando nos están trayendo un evangelio diferente, nosotros no tenemos quien nos redarguya porque andamos en la obra de la carne y tenemos el espíritu contristado. Pues vamos a seguir la corriente de cualquiera que venga con diferentes doctrinas, así sea una doctrina diabólica, una doctrina de demonios. Los demonios se apoderan de un cuerpo donde no está el Espíritu Santo, donde no mora el Espíritu Santo. De una persona que solamente piensa en las obras terrenales y no hacen morir lo terrenal en ellos. Se apoderan los demonios de eso. Y a través de esos demonios vienen las falsas doctrinas. De aquí todo se permite en la casa de Dios. Váyase al tiempo atrás y váyase a ver el tiempo antiguo. Váyanse a ver nuestros antepasados, cómo vivían la doctrina, cómo vivían la palabra de Dios. Ay, hermano, pero esa gente se convirtieron en legalistas porque el mucho celo en la obra de Dios. Es que hay que tener celo en la obra de Dios, porque la obra es de Dios. Y cuando usted tiene una casa y la casa es suya, usted manda en su casa, usted no permite que otro venga de afuera a tratar de poner leyes y a tratar de gobernar en su casa porque es suya. Entonces, si la casa es de Dios, nosotros vamos a ir a meter cualquier cosa a la casa de Dios porque a nosotros nos da la gana, porque nosotros creemos que no son malas. Hay que tasarlo por el cedazo de la palabra de Dios. Toda predicación, todo mensaje, porque hay mensajes subliminares. Hay mensajes que tienen un doble fondo. Hay mensajes que no tienen un buen mensaje. Lo que traen es el veneno de la corrupción para inyectártelo en el mensaje, para corromperte. Entonces, si usted está bajo las obras de la carne, usted no está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Si usted no tiene redarguir del Espíritu, usted no está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Como yo estaba diciendo el día de ayer, amado, en la predicación, no todo le toca al Espíritu Santo hacerte ver que las cosas son malas o buenas. Usted sabe que es lo bueno, usted sabe que es lo malo. Incluso hay gente que nunca le han servido a Dios, que cuando van a la casa de Dios por primera vez, hermano, van vestidos que tú los miras que parecen cristianos, porque ellos reconocen que están en la casa de Dios. Mas sin embargo, los que se supone que reconozcan que están en la casa de Dios y los que dicen ser hijos de Dios, no les importa de la manera como van vestidos a la casa de Dios, no les interesa. Entonces podemos decir que están bajo el Espíritu, están bajo las obras de la carne, amado. Tienen al Espíritu contristado, por eso andan en su vanidad. Hay gente que no quieren verse de edad avanzada, anciano. Pero la Biblia habla que es bueno, que es honra la vejez. Entonces, si es honra la vejez, ¿qué tú haces buscando verte más joven? Cargándote de vanidad, esclavizándote. Amado, hay que ser realista. Hay que escudriñarle, hay que botar ese ego. Hay que hacer morir lo terrenal en vosotros. Los deseos, las pasiones mundanas, los deseos engañosos, la vanagloria de la vida. Tenga cuidado con lo que los arrastran. Mire, hay personas que a veces, mientras usted predica, ellos están riéndose, ellos están vacilando ahí en la banca de la iglesia. Todo eso se ve desde al frente, amado. Entonces, ¿qué usted puede pensar de esas personas así? Que están en la carne, que solamente quieren escuchar el mensaje que ellos quieren escuchar. Podrán tener el Espíritu de Dios, podrán ser redarguidos por el Espíritu. Una persona que vive en la carne y faltándole respeto aún en la casa de Dios, cuando hay un mensaje, cuando hay una predicación, y ellos están allá con la risa y para aquí para allá y pendiente a otras cosas, es que no quieren escuchar el mensaje. Es que las malicias que están dentro de ellos no quieren que escuchen el mensaje. Porque conocieron la verdad y la verdad los hizo libres.
Pero hoy en día no quieren vivir esa verdad. Hoy en día no quieren aceptar esa verdad. Hoy en día no están dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo. Pero Bartimeo, antes de acercarse a Jesús, dice la Biblia que se despojó de su capa y se acercó al maestro. Porque eso es lo que hace Jesús en la vida del cristiano. Cuando Cristo llega, todo cambia. Y la manera de pensar de Bartimeo era: ¿cómo yo voy a seguir? ¿Cómo yo voy a venir de frente al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, con esta capa de mendigo? Yo voy a asegurarme que esta fe se note. Y la fe de Bartimeo dijo: no, esta capa yo la voy a dejar aquí porque yo no voy a ser más mendigo. Yo voy ante la presencia de Jesús y Jesús me va a sanar. Esa es la fe de Bartimeo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. Lo podemos ver aquí en las Escrituras. Cuando él se quitó y se despojó de su capa, respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recupere la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué fue lo que le pasó al endemoniado gadareno después de ser libertado de aquella legión de demonios? Lo vistieron al endemoniado. Hubo un cambio porque fue libre. ¿Cuál fue su mayor deseo? Seguir a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, antes de ser libertado, dice que salió corriendo y se postró ante los pies del maestro porque los demonios reconocieron que había llegado el poder de Dios a aquel lugar. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo a Jesús: ¿a qué viene Jesús? ¿A atormentarnos?, le dijeron los demonios. Ellos reconocieron que ante Jesús hay que postrarse. Ellos reconocieron que en ese camino hay que dejarlo todo y seguir a Cristo. Aquel hombre fue libertado. Lo vistieron porque andaba desnudo. Quería ir tras Jesucristo, seguir el camino de Jesucristo como lo hizo Bartimeo. Pero Jesucristo le dijo: es necesario que tú te quedes aquí, que la gente vea lo que yo he hecho contigo y que tú testifiques del poder transformador de Dios. Que tú le testifiques a esta gente. Entonces dice que la gente primero le tenían miedo al endemoniado porque andaba por allí por los sepulcros y la ataban con grillos y cadenas y la rompía y andaba desnudo. Pero luego que el endemoniado es libertado y es vestido, a quien le tienen miedo a Jesús. ¿Por qué será que le tuvieron miedo a aquella gente a Jesús? Porque temieron de Jesús. ¿Sería porque estaban igual de endemoniados que el endemoniado gadareno? ¿Será que también tenían malicia? ¿Por qué la luz vino a este mundo y el hombre no quiso la luz de Cristo y prefirió seguir en sus caminos? Porque sus obras eran puestas manifiestas. ¿Por qué a las personas no les gusta hoy en día invitar a predicadores que confrontan el pecado con el mensaje que Dios le ha dado? Ay, a mí Dios no me ha llamado a eso, a juzgar a nadie, no me ha llamado a predicar ese tipo de mensajes. Pues si no lo ha llamado a usted, mire, quédese calladito. Porque hay hombres de Dios que Dios los llama con un mensaje similar, como llamó a Jeremías y como llamó a otros hombres, y a Ezequiel, y como llamó al apóstol Pablo, con un mensaje fuerte, un mensaje confrontador, para que la gente despierten, porque saben de la palabra, pero no quieren vivirla a causa de bandidos y corruptos que han dañado la esencia del evangelio de Jesucristo. Más claro no canta un gallo, como dice Jefrán. Y Bartimeo se despojó de su capa y fue tras el maestro y le seguía. ¿Usted está dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿O usted no está dispuesto a dejarlo todo por Cristo? ¿Usted solamente quiere dejar lo que usted quiere dejar? Aquí todo se debe de hacer en el orden de Dios. Cuando pasamos de muerte a vida, de la vieja criatura a la nueva criatura, todo se hace en el orden y la voluntad de Dios. Todo se hace como Dios diga, donde Dios diga, cuando Dios diga.
Si Dios trabaja en la vida tuya a través del Espíritu Santo, usted va a ser santificado por dentro y por fuera. Pero si usted es de los que quiere dejar las cosas a mitad y no quiere entregarle todo a Cristo, pues entonces usted va a vivir una vida tibia, una vida en dos aguas. Usted va a tener dos caras en el Evangelio. En el Evangelio no se tiene dos caras. En el Evangelio se tiene una sola cara. Somos cristianos de una sola cara y de una sola costura. No se deje engañar por los mensajes deleitosos y las doctrinas deleitosas que hacen saciar las obras de la carne. Entrega tu capa. Bótala, sácala de ti. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es lo que venció al mundo, nuestra fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Amén.